Claro. En esta oportunidad vamos a tomar un tema que explica mucho del universo. Queremos explicar en esta parte, en el marco de un curso de biofísica, cómo entender, ¿no?, la dinámica del funcionamiento de la naturaleza desde el punto de vista del desenvolvimiento de las fuerzas sobre los cuerpos. Como ya sabemos, hay fuerzas estáticas, mantienen equilibrio, y también hay fuerzas dinámicas, esas fuerzas aceleradas, ¿no?, cambian la aceleración, cambian la trayectoria de los cuerpos. En el universo microscópico, las fuerzas conservan o cambian el estado íntimo de la materia, su constitución, el nombre que se le da a la materia, a las sustancias, cambia a nivel íntimo, microscópico. Esto se traduce, por ejemplo, en una coloración, en un cambio de coloración, o en la aparición de una coloración, en el desdoblamiento de las sustancias, o en la génesis, en la aparición de otras sustancias. También se da el acatamiento de los códigos naturales para la formación de tejidos específicos en el mundo microscópico, aquello que no alcanzamos a ver simplemente a simple vista. En cambio, en el mundo macroscópico, las fuerzas modifican el universo visible. Se notan estas modificaciones. Puede ser en las características íntimas o en la forma que tiene. Puede ser en las características superficiales, visibles, medibles. Cuando se dobla una barra de metal, por ejemplo, ya es un cambio en el universo. Han habido fuerzas en movimiento, tal vez fuerzas equilibradoras o tal vez fuerzas aceleradoras. Ya hubo un cambio en el movimiento del aire, en sus diferentes nombres, tormenta, viento, etc. También son cambios del universo. En el movimiento de los vehículos, de nuestros vehículos, nuestros automóviles, también hay cambios, son cambios en el universo. Entonces, esa parte queremos aprender cómo evaluar, cómo entender, cómo tomar nota y cuantificar estos cambios. A partir de eso se podrá explicar la capacidad que queremos aprender en esta parte de comprender las bases físicas de las funciones que realizan los seres vivos. Un ejemplo de cambio en el universo microscópico. Acá tenemos la representación de un alveolo pulmonar. Este alveolo pulmonar está rodeado de sangre rico en CO2. Cuando ingresa el aire, que es rico en oxígeno, este oxígeno se integra al torrente sanguíneo y el CO2 sale del torrente sanguíneo al alveolo pulmonar, luego va a ser expulsado por nuestro pulmón. Bien, el fenómeno visto como microscópico ahora lo vamos a ver como fenómeno macroscópico. El aire, para ingresar rico a nuestros pulmones, va bajando, llega a los bronquios y se reparte ingresando a los pulmones. Dentro de los pulmones están los bronquios, va a ser rico en oxígeno en esta etapa. La segunda etapa es cuando el aire empieza a salir de los pulmones, ahora es rico en CO2, ya no en oxígeno, y lo expulsamos a la atmósfera. Entonces, en esta etapa, para nuestro estudio, vamos a organizarnos por partes. Primero abordaremos el trabajo físico, trabajo mecánico, luego la energía, la potencia. Con estos tres ingredientes podemos desarrollar la velocidad metabólica para los seres vivos.
De ese modo vamos a tener una visión apropiada para comprender las funciones de los seres vivos. ¿Qué es el trabajo mecánico? Cuando una fuerza constante puede trasladar a un objeto, esta fuerza ha realizado un trabajo sobre ese objeto. Entonces, por concepto, vamos a tener esa idea, ¿no? Aplicamos una fuerza, en la línea de movimiento tendrá una componente, esta fuerza si es que no está en esa orientación, y recorrerán una distancia d. Entonces el trabajo mecánico queda definido como el producto de la fuerza desplazadora Fx por la distancia recorrida d. Para una sola fuerza, representamos la fuerza, ubicamos respecto a un sistema de referencia, tomamos la dirección o ángulo y también hay que saber hacia dónde se va a mover y asignarle un eje, una flecha para el movimiento. Entonces medimos el ángulo, en el eje del movimiento encontramos la componente de la fuerza aplicada y tendrá una distancia recorrida d. Bien, entonces por concepto vamos a poder formar la ecuación 1, que es el trabajo igual a la fuerza por la distancia. En este bote, por ejemplo, pueden haber varias fuerzas, pero estamos analizando una, cualquiera de esas fuerzas. Esto es solamente para una fuerza de las muchas que pueden estar aplicándose a ese cuerpo. ¿Cómo lo expresamos? En el sistema internacional lo vamos a expresar en joules. El joule es el newton metro. Un joule es igual a un newton metro, no es una unidad muy grande. Se usa muchas veces sus múltiplos, kilojoules, megajoules. En el CGS es el sistema decimal pero menor, son los submúltiplos, es el ergio. Un ergio es igual a una dinacentímetro. Un joule es igual a 10 a la 7 ergios, o sea 10 millones de ergios. El ergio es una unidad pequeña. En el sistema técnico o gravitacional usamos el kilográmetro, que es kilogramo fuerza metro. En el sistema inglés la libra-pie, que es libra.pie o libra-pie. Se aceptan las escrituras. Como equivalencia se puede decir que un kilográmetro es igual a 9,81 joules y también es igual a 7,23 libras-pie. Y la libra-pie, viceversa, ¿no?, equivale a 0,138 kilográmetros y también equivale a 1,357 joules. Bueno, hay diferentes maneras de expresar, pero en el sistema científico de la mayoría de países se aplica el joule. Para aplicar a una sola fuerza, ejemplo, tenemos un bote. Este bote tiene un motor que le aplica una fuerza de 200 kilogramos fuerza y esta fuerza es horizontal y ya sabemos hacia dónde apunta, ¿no? Hacia adelante. El movimiento también. Si recorre una distancia de 40 kilómetros hay que calcular el trabajo que realiza esa fuerza en esa distancia. Ya estamos viendo de antemano las unidades y en qué unidad en cuál de las unidades se puede contestar esto directamente. Bien, podemos extraer los datos enunciados o podemos hacer una figura de las fuerzas. Vamos a empezar con los datos. Tenemos 200 kilogramos fuerza horizontal, es importante ese dato. La distancia de 40 kilómetros lo transformamos a metros, nos da 40.000 metros. Como ambas líneas son en el mismo sentido, el ángulo es 0. Entonces con eso podemos realizar el cálculo del trabajo. Hacemos una representación gráfica, nos ayuda a entender la dirección de la fuerza y del movimiento. De ese modo entendemos por qué es 0 grados la dirección, ¿no? 0 grados sexagesimales. Tenemos la representación gráfica, ya podemos obtener una idea de cómo resolver, ¿no? Tenemos la fórmula que es la ecuación 1, fuerza por distancia. La fuerza es la componente F coseno de teta. En esta ecuación reemplazamos datos para la solución. Fuerza es 200 kilogramos fuerza por coseno de 0 grados y la distancia es 40.000 metros. Obtenemos 8 millones de kilográmetros. Como ya tenemos este valor resuelto, entonces podemos escribir nuestra respuesta.
como en todo problema. Y la respuesta es que el trabajo mecánico realizado es de 8 millones de kilogramos. Bueno, entonces en cada uno de estos problemas el objetivo es calcular algo. En este caso calculamos el trabajo y lo hemos obtenido. Eso para el ejemplo 1. Como ejemplo 2 tenemos un mono, no es muy grande, 3,5 libras de peso, trepa verticalmente con rapidez uniforme, son datos importantes, desde piso hasta una altura de 14 pies en un árbol. Queremos calcular el trabajo que realiza su fuerza muscular. Bueno, entendemos, interiorizamos, comprendemos la naturaleza del problema, dónde están las fuerzas. Podemos trazar, hacer un gráfico o extraer los datos. Vamos a optar por hacer una figura que nos ayude a graficar las fuerzas. Entonces el mono que está subiendo al árbol va a ejecutar una fuerza hacia arriba. Sus músculos le llevan hacia arriba y el movimiento también hacia arriba. De ahí vamos a ir obteniendo datos. El peso, 3,5 libras, que en el sistema inglés se dice 3 libras y media. La distancia es una altura, es vertical. 14 pies que se puede poner en vez de D, se puede usar otros símbolos como altura H, Y, o L, longitud L, etc. Bueno, también tenemos el ángulo, que estamos viendo las dos flechas, apuntan hacia el mismo sentido, tanto la fuerza como el vector del movimiento, 0 grados sexagesimales. Y por último, con eso podemos calcular el trabajo. Entonces, teniendo datos, teniendo ya esta visión del problema, podemos empezar a pensar cómo resolverlo, porque la fórmula dice fuerza, ¿no? Entonces acá el dato de que es rapidez uniforme y es vertical nos ayuda, nos instruye para hacer un diagrama de fuerzas vertical, donde la fuerza del músculo va hacia arriba y el peso hacia abajo. En este caso, el movimiento siendo uniforme, entonces según la primera ley de movimiento, estas dos fuerzas son iguales pero opuestas. Y de ese modo vamos a poder usar la fuerza con el valor del peso. Listo, entonces aplicamos la ecuación 1, que es la única ecuación de trabajo que tenemos por el momento. Y en esta ecuación vamos a reemplazar los datos. La fuerza 3,5 libras por coseno de 0 grados sexagesimales y por la altura de 14 pies nos dan 49 libras pie. Ya tenemos el valor encontrado, que será nuestro objetivo. Ahora ya podemos escribir nuestra respuesta. El trabajo mecánico realizado por los músculos del mono es de 49 libras pie. Ahora, si queremos analizar todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, ya hemos visto cómo se analiza a una, o a cada una de ellas se analiza, como hemos visto en los dos ejemplos. Si son varias, cuando queremos analizar a varias o a todas, entonces ya podemos usar la misma ecuación 1, pero en una suma. Al resultado de esta suma que obtenemos con la ecuación 1, vamos a llamarlo trabajo neto. Cada una de las fuerzas aporta un trabajo en esta ecuación. A esta ecuación la vamos a llamar ecuación 2, que es una suma de varias ecuaciones 1. En esta ecuación 2 encontramos que hay factores comunes. F coseno de teta por distancia. Y vemos que la distancia es un factor común. Entonces factorizamos, sacamos la distancia y nos queda la suma, ¿no? La suma de F coseno de teta. Esta suma es la resultante en el eje del movimiento. A esta suma le llamamos Rx, resultante en el eje del movimiento, resultante de las fuerzas. Esta va a ser nuestra ecuación 3. Entonces, a la ecuación 2.2, en esta ecuación podemos reemplazar la ecuación 3 para obtener la ecuación 4, que es Rx, resultante en X, por la distancia recorrida. En el diagrama que estamos mostrando en la parte inferior vemos una línea roja. Esta flecha es la suma de los componentes de las fuerzas que se están aplicando a este objeto. Entonces, en un eje, en el eje del movimiento, cada una de estas fuerzas aporta con una componente que nos va a dar Rx según la ecuación número 3. Tenemos el caso
de un cuerpo que está sometido a tres fuerzas exteriores. La fuerza 1 de 62,3 newtons, una fuerza en contra del movimiento, 15 newtons y un peso de 40 newtons. Se desplaza una distancia de 250 newtons. Queremos calcular el trabajo neto, el trabajo conjunto de este sistema de tres fuerzas aplicadas a este cuerpo. Tenemos dos métodos. El primer método que vamos a ver es con el trabajo de cada una de las fuerzas, y el segundo método será con la fuerza resultante en el eje de movimiento. Vamos a empezar por el primero. Trabajo de la fuerza 1, más trabajo de la fuerza 2, más trabajo del peso, para desplazar 250 metros al objeto. Bien. Según las ecuaciones de que disponemos, tendremos Fx, que es F1 coseno de teta 1, por distancia. Tenemos ahí ya los datos para la fuerza 1, el coseno de su ángulo y la distancia. La fuerza 2, similarmente, tenemos la fuerza 2 con un ángulo de 180 grados. Siempre el ángulo se va a medir a partir de la línea y el sentido de movimiento. Desde ese eje mediremos todos los ángulos contra las agujas del reloj. Ya los signos aparecerán como efecto de esos ángulos. Bien, ¿qué hacemos? Reemplazamos, todos son positivos. Acá hay un valor negativo ya. Como podemos ver, F2 se opone al movimiento. Ahora el trabajo de la tercera fuerza, que es el peso. Sería fuerza por coseno de su dirección, y la distancia es la misma para todos. La fuerza es 40 newtons de peso. Coseno de cuánto sería, en este caso, va a ser de un ángulo de 270 grados. 270 grados. Y por la distancia, que es común. Bien. Reemplazando los datos, vamos a obtener 11.930 newton metro, que es joule. 15 por menos 1 y por 250 va a ser menos 3.750 joules. 40 por 0 y por 250 nos dará 0 joules. Entonces, el trabajo neto será la suma y como resultado obtenemos 8.180
8180 joules. Bien, entonces el siguiente método va a ser, ya no va a ser sumando los trabajos. Vamos a guardar este valor, vamos a poner en la memoria de la pizarra 8180 joules. Estamos guardando en la memoria de la pizarra. Bien, para no olvidar, vamos a borrar porque no nos va a alcanzar el espacio disponible. Y vamos a usar el segundo método, el de la resultante en el eje X, o sea, Rx por la distancia. Es la misma cosa, son dos maneras de organizar. Bien, Rx, como tenemos tres fuerzas, deben haber tres componentes en el eje X. F1 coseno de teta 1 va a ser una componente de fuerza 1. La fuerza 2 también tiene su componente. Y el peso, vamos a ver su componente. Reemplazando valores, para la fuerza 2 y para el peso. Acá obtenemos, resolviendo todo, obtenemos de igual manera 8180 joules. Y este valor por el segundo método nos sale igual que por el primer método, para saber cuánto de trabajo realiza el conjunto de estas fuerzas para desplazar una distancia de 250 metros, y obtenemos que sale 8180 joules.